conocido por eso y por el fútbol. Y el asado y el mate. Sí, exactamente. No hay persona en el mundo que no relacione la palabra Argentina con el tango. Y ahora con la copa que ganamos de fútbol. Exactamente. También. Uh-huh. Pero el tango sí, vos vas por algún lado y te dicen Argentina, tango. Exactamente. Totalmente. Y en el abecedario aeronáutico, por ejemplo, sí, para no confundir las letras, uh-huh. A es alfa, B es bravo, sí. C es Charlie, uh-huh. son palabras internacionales conocidas en todos los idiomas. La T es tango. Mirá vos, tantas cosas. Yo te digo la verdad que estaba totalmente... No sabía nada de eso. Lo único que había visto, bueno, me encanta cómo bailan esas coreografías y cuando compiten, viste, cómo bailan esas chicas que mueven esas piernas, que las doblan todas y bueno, el hombre también que acompañan los dos. La verdad que es fabuloso, el tango es fabuloso. No sé, estaría bueno poder vivirlo, poder bailarlo, romper la primera limitación que es la de uno mismo, ¿no? Que uno mismo se limita y dice, ay, no puedo. No voy a poder. O no tiene vergüenza. O tiene vergüenza. Pero lo lindo es que el tango entra por allí, por lo que vos dijiste, entra por los ojos. Claro. Porque es una forma de caminar muy distinta a la que hacemos habitualmente, que son los pasos de tango, bellos, esbeltos, que fueron puestos por bailarines de otra música, como el folclore, la danza clásica, hoy lo embellecieron al baile del tango. Y por eso creció desde los años 80 hasta ahora, porque Tango Argentino, un show que circuló por muchos teatros del mundo, de Europa y Estados Unidos. Tango Show entró por allí, pero cuando incentivando al tango, ingresaron al tango y dijeron voy a bailar tango, descubrieron el tango social. Y ahí se enamora, y ahí viene la pasión. Entonces, lo más difícil es aprender todos esos pasos. ¿Por qué? Porque es caminar, mover de una forma distinta a la que nos movemos todos los días. Una vez que el cerebro, no lo digo yo, sino lo dicen los científicos, una vez el cerebro aprendió los movimientos, así como uno aprende todos los movimientos cuando va a manejar un auto, claro. Y después, primero está pensando, pongo primera, aprieto el embrague, suelto el acelerador, aprieto, bueno. Una vez que automatiza todo esto, empieza el corazón. Ya se baila con corazón. Y cuando ya está automatizado, abrazado, sintiendo corazón con corazón, se baila con alma. Y ahí no paras. Ahí te atrapas definitivamente. Y te vas acá y te vas allá. Y todo esto produce bienestar. Claro, yo este fin de semana te cuento, y le cuento a la gente también, que fui a un encuentro Delta de biodecodificación con Claudio Degüí y Carolina Silva, y había mucha gente del tango también que fue a hacer. Y estaban, al evento este que, no sé, no me acuerdo en qué lugar era, y estaban como todos hablando, viste, arreglando, vamos, nos encontramos. Es un lugar grande, es un lugar chico, a veces se puede bailar, a veces no, porque decían también que hay lugares en los que es tanta la concurrencia que a veces que no tienen como mucho lugar, ¿no? Como que se chocan ahí para bailar, pero que bailan en cualquier lugar, o sea, se hacen en el lugarcito ahí, y entre gente que no es conocida, ¿verdad? Eso es lo bueno, lo lindo que tiene de sociabilizar, de conocerse. Eso es lo lindo. No, nunca viste a esa persona y de repente estás abrazado, siguiendo una armonía de una música espectacular. Qué va. Y abrazado. Los otros días, el domingo a la noche, me encuentro con un amigo argentino que vive en California hace más de 20 años. Sí. Y dijimos, qué suerte que tenemos el tango. Pensar que hay tanta gente que no lo conoce. Mirá vos, qué bárbaro. Y vos tenés un canal que lo conoce mucha gente. Sí, más de 130 de ahí países. Desde Milonga. Ahí desde Milonga. Donde vos subís toda clase de videos que hablan del tango. También lugares, ¿no? Sí. Contame un poco cómo es tu canal. Ok. Yo voy a bailar, voy a disfrutar.
y de paso filmo. Si es al revés, es un Ah. trabajo. Yo no Ok. trabajo con eso. Es todo Disfrute. disfrute, Ujú. es sin fines de lucro. Y cuando voy, filmo. Ujú. Y filmo el baile de la gente común y filmo el show que en cada milonga es el lugar donde se baila el tango. No, además, significa un ritmo, el ritmo de milonga, es una música. Que es un poquito más movida, ¿no? Sí, Es un poquito, a ver si podemos buscar una milonga por ahí, Cachilo. Así hablamos de la milonga, qué lindo. ¿No? sí. ¿Qué instrumentos son los que tocan ahí cuando es como más rápido la milonga? No, son los mismos instrumentos de tango. Ajá. Sí, sí. Que es un poquito más bandoneón, rapidito. el bandoneón como Me encanta. ícono, El bandoneón me encanta. Me Eh, encanta. pensar que es alemán y lo adoptamos Y lo adoptamos nosotros. nosotros, sí. Hay mucha gente que cree que el tango es a partir de Gardel. ¿Es así o es un mito? El tango en realidad empezó mucho antes de Gardel, Mm. pero el que lo llevó al mundo fue Gardel. Y creo que aún antes de Gardel ya estaba en Europa. Y un amigo, Marcelo Castelo, que es investigador del tango, ha dicho que en esa época del principio, ahí está. Esa es una milonga. Ahí ya, la verdad te digo que corro en la mesa y bailo como sea porque no sé ni un paso. Me encanta, hermoso. O sea que es un mito ese, de que no a partir de Gardel, pero bueno, se hizo conocido. Gardel llevó el tango cantado. Claro. Llevó la comparsita, por ejemplo, lo cantó por primera vez Gardel con otro nombre. Y si supieras, Ah, se hizo famoso. Porque Claro. Gardel era famoso. Pero ya a fines 1800 ya Sí, el tango eso estaba había pensado. en todo el mundo. Iban a buscar éxitos en Europa. Principio del siglo XX. 1901, claro, 2, era 3, furor, 4, ¿no? 5, Era furor, era ir a... Este amigo, Sí. investigador, le llama la época de platino, porque es más que la época de oro del tango, que fue en los años 30, 40 y 50, más o menos. No hay tanta documentación porque, obviamente, en esos años... No existían las redes sociales, Exacto. no existían archivos. Pero lo bueno, y por eso quiero seguir con esto, para explicar todo Sí. lo bien que hace el tango practicarlo socialmente. Yo soy el tango, vive el tango y vivo yo.